Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Vamos a presentar a Flavio Lorenzoni, que es un doctorando en antropología cultural, matriculado en el 39º Sí, ciclo en el doctorado de Historia, Antropología y Religiones de la Universidad de Roma La Sapienza. Su tesis doctoral, titulada Ecosistemas, las áreas naturales como laboratorio para experimentar nuevas formas de convivencia. Y él trabaja y observa desde una perspectiva antropológica, histórica y patrimonial las dinámicas del conflicto entre sectores de las comunidades locales y las instituciones en el Parque Nacional de Abruzzo Lazio Molise. Así que adelante. gracias. Buenos días a todas y todos y gracias por estar aquí. Me llamo Flavio Lorenzoni y estoy aquí porque junto con la doctora Jenny Glickman hemos perfeccionado esta actividad de intercambio y confrontación entre mi institución, la Universidad de Roma La Sapienza, y el IESA. Quiero dedicar solo unas palabras para agradecer a la doctora Glickman por la disponibilidad y el interés que ha mostrado por mi investigación, la cual se desarrolla en contextos que ella conoce muy bien. Le agradezco los consejos y las críticas constructivas que ha realizado a mi trabajo, el cual sale mejorado gracias a ello. Agradezco también a todo el IESA por la acogida que me, que me ha reservado y la disponibilidad de todos y todas. Como todavía no tengo dominio fluido del español, he optado para traer mi discurso por escrito para facilitar su comprensión. Eh, le ruego que disculpen cualquier error de pronunciación. Eh, me encuentro en el tercer año de mi doctorado en Historia, Antropología y Religiones con currículum antropológico y hoy estoy aquí para hablar del núcleo de mi investigación que se desarrolla en el Parque Nacional de Abruzzo Lazio Molise eh, y concierne las dinámicas de conflicto entre una parte de las comunidades locales y el propio parque. He comenzado este argumento He condensado ese argumento en un capítulo de la tesis que junto con la doctora Glickman estamos curando, revisando y modificando donde es necesario. Ujú. ¿Cómo se hace? Ok. Eh, como se ha mencionado, mi tesis se concentra en el conflicto de largo recorrido que involucra una parte de las comunidades locales, en particular una parte del mundo agrosilvopastoril que se contrapone en una dinámica de conflicto abierto con el Parco Nacional de Abruzzo Lazio Molise, que voy a llamar PNALM. Este último es visto como la concentración institucionalizada y violenta de una visión ideológica perteneciente al asociacionismo ambientalista, que de todos modos opera en el territorios considerados y lo hace en estrecho contacto con el parque. La investigación tiene un enfoque muy específico, ya que se concentra en los pueblos de la Alta Val di Sangro, un territorio el territorio que durante más tiempo ha albergado el PNALM. Se compone de 5 pueblos llamados Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Civitella Alfedena y Barrea. En estos contextos he realizado investigación etnográfica de corte cualitativo mediante la recompilación de entrevistas en profundidad y historia de vida, la recolección del material audiovisual, la investigación histórica en fuente de archivio, la observación participante, es decir, la observación activa de los sujetos participantes en la investigación mediante la presencia prolongada durante las actividades cotidianas. Y la etnografía también, el análisis de cómo se mueven los individuos y la comunidad en las redes sociales. Um, antes, aquí. Antes de profundizar el contexto específico, es importante realizar un breve recuento de las áreas naturales protegidas en Italia. Existen
diversos tipos. En la mapa se observa su distribución en el territorio nacional. El parque está aquí. El proceso de tutela ambiental nace precisamente con la idea de los grandes parques nacionales y luego se modifica con el tiempo, adquiriendo también normativas europeas en materia de protección ambiental. Actualmente en Italia hay 871 áreas naturales protegidas y de diverso tipo, de las cuales 25 son parques naturales. En total, el 21% del territorio nacional está protegido y aproximadamente el 12% de las aguas nacionales está bajo tutela. Um, Algunas cifras sobre el parque, sobre el PNALM. Es el parque nacional más antiguo de Italia, nacido junto con el Parque Nacional del Gran Paradiso en el norte de Italia. Ante el 1922 y 1923, profundizaremos en su historia y desarrollo más adelante. Y sus límites son en azul. Actualmente tienes una extensión de 128.000 hectáreas, incluyendo la zona de protección externa, que es una franquia de territorio conjunta al parque, en la cual este no tiene una autonomía de gestión directa, sino que debe confrontarse con las exigencias de las comunidades locales. Como indica su nombre, el parque comprende en su interior tres regiones que aquí en España serían equivalente de tres comunidades autónomas, es que son Lazio, Abruzzo y Molise, y 24 municipios que actualmente están agrupados dentro de un órgano de gestión del parque que se llama la Comunidad del Parco, que alberga los 24 alcántares. eh, Alcaldes y los municipios de los municipios del parque. Este órgano se reúne con cadencia constante y elige un presidente que se sienta en el consejo de administración del parque, con la tarea de representar las peticiones y los problemas de las comunidades a la dirección. Eh, Tras esta premisa general, entramos en el detalle de los acontecimientos que dieron inicio a la caracterización de toda mi investigación. Comencé a investigar en el Parque Nacional de Abruzzo Lazio Molise en 2022, tras ganar una beca de investigación financiada por el parque. Eh, el 2022 fue el año de publicación por parte del PNALM de su Piano del Parco. El Piano del Parco es un instrumento normativo fundamental de que todo parque nacional debe estar dotado para poder gestionar su territorio. El itinerario burocrático para la realización de esta normativa es complejo porque es elaborado por el parque, luego compartido públicamente con los 24 municipios, 24, y quien lo exponen es la ciudadanía. Tras este paso, la documentación se envía en las tres regiones que votan su aprobación. Al día de hoy, el Piano del Parco ha sido aprobado por la región Abruzzo y por la región Molise y se encuentra detenido en la región Lazio. La publicación del Piano del Parco hizo emerger un conflicto subyacente y de largo recorrido dentro del PNALM. Quienes, eh, quienes salieron en la calle contra el Piano del Parco, en general contra la gestión territorial del parque, son esencialmente asociaciones pertenecientes al mundo agresivo pastoril, principalmente ganaderos, pero también cazadores y agricultores. Estos son algunos de los carteles que se exhibían durante las protestas y van explícitamente contra la dirección del parque, contra las restricciones que se impone a las actividades y contra la gestión de un territorio impuestada desde arriba.
esta es la percepción. En general, los manifestantes identifican el parque como una institución violenta que encarna un ambientalismo institucionalizado y prepotente, mientras las comunidades locales son las víctimas. Así comienza mi investigación que luego prosiguió en el doctorado a partir del 2023, con la emergencia de un conflicto histórico y siempre silenciado que adquiría tonos violentos y de oposición feroz. ¿Sí? ¿Cómo analizar, por tanto, este conflicto emergente? Eh, he tratado brevemente de los métodos de investigación anteriormente. Enumero aquí las lentes teóricas que me han ayudado a interpretar este conflicto. El autor más importante ha sido Gregory Bateson, cuyo concepto de esquizmogénesis está presente incluso en el título de esta intervención. Al hablar de conflicto esquizmogenético, literalmente generador de excreciones, Bateson describe un proceso de diferenciación de las normas de comportamiento individual derivado de la interacción acumulativa entre individuos. En pocas palabras, se trata de un círculo vicioso en el que el comportamiento de una persona desencadena una reacción en la otra, que a su vez intensifica el comportamiento de la primera, llevando al sistema hacia una ruptura o a un cambio radical. Existen dos tipologías. La primera es simétrica y ocurre cuando los individuos responden con comportamiento de lo mismo tipo en una dinámica de competencia pura. Pensamos en una discusión en la que se eleva progresivamente el volumen de la voz. La segunda es complementaria y ocurre cuando los comportamientos son diferentes, pero se alimentan mutuamente en una forma especular. Pensamos en esa dinámica de pareja en la que un compañero se comporta de forma protectora y los otros se preocupan y esto impulsa al primero a ser aún más protector, así sucesivamente. Las características principales de un conflicto esquizmogenético son dos, según Betson. La primera es una espiral de polarización. Cada acción de una parte del conflicto provoca una reacción aún más extrema de la otra, generando un mecanismo de competencia expresiva que, como veremos, se dirigen también en el interior de cada frente. La segunda es que las dos posiciones deben ser inherentes al contexto social de referencia. Esta clave de lectura utilizada sobre el conflicto en el PNALM debe tener en cuenta dos características sustanciales. La primera es que no se trata de sujetos individuales en conflicto, sino de fragmentos de comunidad. La segunda es que se trata de un conflicto desigual, porque por un lado tenemos individuos reunidos en pequeñas asociaciones de categoría y por otro hay una institución que tiene autonomía de decisión sobre los territorios que administra. Este concepto ha sido utilizado también por Ottar Brox en su Schismogenesis in the Wilderness, donde analiza cómo en Noruega las políticas de control y restricción de las actividades agrosilvopastoriles por parte del gobierno noruego ha iniciado un conflicto esquizmogenético con los pastores locales. También he utilizado el concepto de invención de la tradición de Hobsbawm y Ranger junto con la Convención Europea de Faro para un análisis de las diversas posiciones respecto a la valorización, tutela, salvaguardia y disfrute del patrimonio natural del parque. Para interpretar las diferencias de significado y sentido, he utilizado el concepto de telaraña de significados de Gertz. Um, Resultó muy útil el concepto de governmentality de Michel Foucault para comprender mejor cómo razonan las instituciones.
Por governmentality no se entiende solo el mero ejercicio del poder político por parte de un aparato de Estado, sino el junto de comportamientos, prácticas y tácticas que permiten que permites guiar el comportamiento de los individuos. No solo a través del Estado central, sino a través de cada uno de sus componentes, hasta los más territoriales como las escuelas. Este concepto ha sido utilizado por Agrawal, que acuñó uno afín, el que de environmentality, es decir, un proceso a través del cual el poder de Estado y las instituciones locales modelan las formas en que los individuos perciben y actúan hacia el medio ambiente, transformándolos en sujetos ambientales. Por tanto, por formas de conocimiento distintas a la tradicional y implementación de cambios institucionales. Agrawal llega a sostener, anticipando un poco las conclusiones de esta intervención, que la propensión de los individuos a la protección del medio ambiente no ocurre a través de la instrucción pasiva, sino involucrando activamente las comunidades en las actividades de tutela ambiental. Philippe Descola, junto con los autores de las Volta Ontológica en Antropología Cultural, me fue útil para intentar comprender si el conflicto en cuestión era de tipo ontológico. La pregunta de investigación es, ¿este conflicto expresa dos visiones del mundo completamente opuestas y inconciliables? ¿O se trata de dos posiciones diferentes dentro de una misma visión del mundo? Volveremos sobre esta pregunta más adelante. Eh, en primer lugar, es necesario entender cuáles son las dos visiones del mundo. Comencemos por la narración de los ganaderos. Hablando de ellos, a partir de las entrevistas y la observación participante, surge una fuerte crítica al modus operandi general del parque, definido como violento con las comunidades que viven en los territorios que administra, insensibles a los problemas de quien vive en esos contextos e incapaz de gestionar la fauna silvestre para que no cree problemas a las comunidades. Esta crítica, sin embargo, se desarrolla a partir de algo más profundo. Muchos de los informantes se definen en tanto agricultores, ganaderos, cazaderos, cazadores, eh, como los últimos herederos de un mundo agrícola ya desaparecido, compuesto por prácticas de cría tradicionales, saber llegados a la tierra, a los árboles, a los animales domésticos y silvestres. Un mundo en el cual el territorio estaba bien gobernado y gestionado, que fue puesto en crisis precisamente por el nacimiento del parque y con él por las políticas de protección de la naturaleza. Cuando pregunté qué se entendía por gestión del territorio y de los animales domésticos y silvestres, las respuestas que recibí dibujaron un mundo muy bien organizado, con el núcleo habitado y las casas de las personas en el centro y alrededor de las casas una amplia porción de territorio que se usaba para todas las actividades antrópicas, la cría, la agricultura, la actividad forestal, la recolección de setas y trufas. Esta franca comprendía tendencialmente porciones de territorio privadas de vegetación arbórea, pero también amplias porciones de bosque utilizado para la recolección de leña. Este modelo de gestión territorial que se describía, y en este modelo los animales silvestres tenían su espacio de vida, que era el bosque, la porción de territorio que se extendía más allá de la franja utilizada por el ser humano. De todo esto, ¿qué queda?
poco o nada, según los informadores. La naturaleza salvaje ha reconquistado progresivamente los territorios dedicados al ser humano y los centros habitados se encuentran ahora inmersos en porciones de territorio voluntariamente mantenido silvestre y mal gestionado, lo que lleva a los animales salvajes a llegar a las calles de los pueblos, mientras los últimos agricultores y ganadores que quedan se ven asediados por las reglas sobre la salvaguardia de esa misma biodiversidad que no se gestionada y solo trae problemas. El ser humano, por tanto, habría abandonado su papel de custodio del territorio para dejar libre una naturaleza que, sin embargo, de este modo se vuelve caótica, incontrolable y nociva. Reflexionando con los interlocutores, con la intención de comprender mejor la visión suya de las cosas, su testimonio se concentraba repentinamente en él, el oso pardo marsicano, una subespecie de orso pardo europeo que deriva su nombre precisamente del hecho que la población se concentra integralmente en el territorio del PNALM, que es la Mársica. Se trata de un animal totémico, portador de múltiples significados según quien lo mire. Para un científico de conservación se trata de una especie en riesgo crítico de extinción. Para un ganadero es un peligro para su actividad económica. Para un turista es una atracción, un reclamo de la naturaleza animal. Este oso está todas estas cosas a la vez. Pero en los últimos 100 años, el oso pardo marcicano se ha convertido en el símbolo del PNALM, que ha asumido su imagen porque nació con la tarea específica de tutelar esta especie paraguas. Eh, pero históricamente, sin embargo, ese animal, como todos los grandes predadores, fue sobre todo un trofeo de caza. Un animal peligroso para la economía ganadera de las comunidades, que fue erradicado de su antigua área de distribución que se extendía por toda la cordillera de los Apeninos italianos, reduciendo solo al territorio del PNALM. Es a partir de una reserva de caza reservada al rey de Italia, específica para la caza de oso, de donde nace el primer núcleo territorial del parque en el 1923. En el archivo histórico del parque surgen algunas fotos como esta, de cacería de osos, en las cuales es evidente como no se está cazando solo un animal, sino a un trofeo. Eh, Volviendo a la visión del mundo que tienen los informadores en conflicto con el parque, por practicidad de tiempo, considero aquí lo que me se ha relatado como hecho etnográfico, es decir, dándolo por cierto y concentrándome en por qué estas personas piensan que el retorno a un pasado mítico es deseable. Eh, a proponer en continuación dos fotografías que presentan bien la diferencia entre cómo era el territorio antes de que el parque fuera fundado y cómo es en el presente. Este es el macizo de la Camoshara, el corazón de la reserva integral del PNALM, y podemos notar en la parte baja y central de la foto la presencia de campos cultivados y más arriba el límite del bosque desplazado muy alto en las laderas de la montaña. Así es como se presenta hoy el mismo territorio. Vemos efectivamente que la actividad antrópica parece haber desaparecido y la naturaleza ha recuperado el control. Digo parece porque en realidad la actividad del ser humano existe.
Esto es uno de los sitios más frecuentados por el turismo estival y invernal de esos valles, que reúne un flujo de cientos de miles de personas al año, solo que el impacto es menos visible. Eh, También este es el panorama visible desde el pueblo de Barrea, con el valle debajo y a los lejos los pueblos de Villeta Barrea y Ciudad Alfedena, que son aquí y vabbè, Villeta Barrea aquí. Ehm, ehm, Secondo. Ok. También aquí es claramente visible el impacto antrópico sobre el territorio, los campos dedicados al pastoreo y la agricultura y el límite del bosque del bosque empujado muy arriba en las laderas de los montes. Aquí tenemos una foto tomada desde el mismo punto con el mismo panorama. Podemos ver también aquí cómo la naturaleza ha vuelto a tomar posesión de un territorio antes completamente antropizado. Pero el lago que se ven en esta foto no es natural. Se trata de un embalse artificial creado a principios de los años 50 para suministrar energía hidroeléctrica controlando el curso del río Sangro. También aquí, por tanto, la mano del ser humano está presente y evidente. Sin embargo, lo que es innegable de esta visión del mundo, que pone el ser humano en el centro de de una naturaleza a controlar por un lado y a custodiar por otro, es sin duda el declive de todo un sector económico, cuyo colapso conllevado importantes trastornos sociales. La Alta Val di Sangro, como toda la cordillera apeninica de Abruzzo, era una economía fuertemente centrada en la cría de ganado ovino y caprino. Los valles de este territorio albergaron cientos de miles de ovejas que eran criadas por las comunidades locales. La oveja era un animal de triple economía. La más importante era la lana, un recurso muy valioso. Luego estaba la carne y después los quesos. Y la segunda posguerra, los años 50, no, los años 40 y 50 del siglo XX, trajeron en Italia un cambio neto en términos de estilo de vida y como en términos de acceso a la tecnología. Aumentó el consumo de carne vacuno y de porcino en sustitución de la ovina y con la llegada de las fibras sintéticas, la economía de la lana fue desapareciendo progresivamente hasta el punto que ahora se considera un residuo tóxico y hay que pagar para eliminarlo. La industrialización llevó a un despoblamiento progresivo, aún en curso, de las áreas más internas del país hacia las grandes ciudades. Desplacemos ahora en el enfoque hacia la otra parte, la visión del mundo opuesta del PNALM, que en este caso es compartida también por las asociaciones de corte ambientalista que operan en el territorio. Para hacerlo, es necesario un análisis histórico, especialmente del parque, pero también de los cambios en esa visión ambientalista que el parque encarna y institucionaliza. Estas son las diversas fases de expansión del PNALM. En el 1922, el parque se instituye sobre un territorio de una antigua reserva de caza al oso, dedicada al rey de Italia. En los 4 años sucesivos, el parque adquiere por voluntad de los alcaldes
los territorios de algunos de los pueblos limítrofes a ese núcleo, entre los cuales se encuentra toda la Alta Val di Sangro. La expansión sucesiva ocurre en los años 70 y en este momento el parque adquiere la zona de protección externa. A caballo entre los años 90 ocurre la última expansión hacia el Molise por un lado y Abruzzo por el otro lado, y en Abruzzo por el otro. Estas adquisiciones de territorio son a menudo citadas por los informantes contrarios al parque. Estas anexiones se acuerdan con los alcaldes de los municipios interesados que a menudo solicitan la inclusión en el parque por diversos motivos, como poder garantizar a sus continuación a sus ciudadanos las indemnizaciones que el parque otorga a las empresas que sufren daños derivados de la fauna silvestre o por retorno de visibilidad que el parque ofrece con su sola existencia o incluso por la decisión de participar en lógica de conservación del patrimonio naturalístico. A pesar de esto, la percepción desde abajo sigue siendo la de una institución que mueve de manera violenta para obtener sus propios intereses, que no comunica con las comunidades y que se mueve tomando decisiones impuestas desde arriba, sin posibilidad de contradicción. Em, Como se ha dicho, el parque nace en el 1922 sobre un territorio de una antigua reserva de Casa Real. Se convierte en su presidente Herminio Sipari, este hombre, eh, quien, quien en su texto de toma de posición habla claramente de la necesidad de hacer convivir la voluntad de tutela del territorio con las actividades antrópicas de las comunidades que viven en el parque. Este texto explicita claramente que el conflicto vivido hoy es parte integrante de una historia conflictiva que nace junto con el parque. Este tipo de iniciativa es impulsada en principios del siglo XX por una corriente ambientalista internacional que en Italia era muy joven, de la cual formaban parte de los sucesivos dirigentes del PNALM, eh, y que hacía referencias a algunos principios teóricos fundamentales esencialmente de cuño estadounidense. La idea de instituir un parque nacional en Italia deriva del nacimiento del parque de Yellowstone, ocurrido en América unos 60 años antes y que se estaba descubriendo en estas décadas. Una idea a la vanguardia para el ambientalismo mundial. La idea de proteger porciones de territorio nacional, impidiendo que fueran afectadas por actividades de origen antrópicos, nace a su vez de una idea de paisaje interpretado en América como monumento natural, scenery, no, es escenario. Y por ello a tutelar y proteger al igual que los monumentos humanos. Sin embargo, el territorio italiano estaba mucho más densamente poblado que el americano y crear un parque en Italia significaba tener en cuenta las exigencias de las comunidades que terminarían viviendo en un territorio protegido por ley. La visión de Herminio Sipari era de desplazar la economía de las comunidades que vivían en el parque hacia actividades menos extractivas, como por ejemplo el turismo, que en ese años cobraba fuerza como actividad caracterizante de la clase social media alta italiana. En sus primeros años de vida, el parque debe afrontar periodos difíciles que ponen a menudo
el riesgo de riesgo de propia existencia, con el régimen fascista que lo suprime durante un tiempo considerable en los años 30, en los años 30. Se trata, sin embargo, de años importantes desde el punto de vista de la tutela ambiental, que llega incluso a ser incluida en la Constitución italiana tras de la Segunda Guerra Mundial. En los años 60, el parque era tan poco capaz de gestionar su territorio que en su interior se producían fenómenos constantes de urbanismo ilegal. En las áreas, en las áreas más internas y valiosas desde el punto de vista naturalístico. Fenómenos que alcanzaron relevancia nacional mediante la investigación de algunos periodistas de las grandes periódicos italianos. Em, eh, los años 70 fueron el primer momento de cambio. Se debe al trabajo y a la dirección de Franco Tassi, el hombre, quien durante 30 años de trabajo como director del parque ehm, impulsó una estrategia de conservación activa de la naturaleza. Era partidario y defensor de un intervencionismo humano sobre el medio ambiente con fines tutelares y de protección. Entre las iniciativas más importantes que se recuerda la reintroducción del ciervo y del corzo y la adhesión a los programas del WWF para la conservación del lobo en Italia. Eh, Respecto a la conservación del oso pardo marsicano, Tassi fue defensor de una estrategia estrategia del supplemental feeding, es decir, la nutrición de los animales silvestres mediante la intervención humana con carcasas y de animales o cargamento de fruta. Como se ve en la foto, en las fotos, permanece una convicción de la naturaleza, que la naturaleza es algo de lo que el ser humano debe hacerse, y el ser humano debe hacerse custodio activo, cuidándola como no se había hecho en pasado. En esos años, el parque fue promotor de una batalla mediática y legal feroz contra los fenómenos de urbanismo ilegal iniciados en los años 60 y por el contrario, fue promotor activo de la reconversión de la agonizante economía basada en la cría hacia el ecoturismo. En los años de la dirección Tassi, el parque se convirtió en lo que conoce todavía hoy, un polo de atracción importantísimo tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista turístico y mediático. Son años de fortísimos cambiamientos también desde el punto de vista del idealismo ambientalista. Progresivamente se abandona la idea de una conservación estética de la naturaleza que había dado inicio a la creación de los primeros parques nacionales. La atención se desplaza cada vez más hacia una visión sistémica, biológica de la naturaleza. Se crean los conceptos de hábitat, de biodiversidad y de biodiversidad. La tutela del medio ambiente se vincula cada vez más al cuidado del bienestar de la persona. Vivir en una naturaleza que está bien aporta bienestar también al individuo. El ambientalismo se convierte en una lucha política, particularmente a raíz del desarrollo económico y de los procesos de industrialización del país. Se toma conciencia de la necesidad de proteger porciones de territorio, no para mantener el paisaje, sino para permitir a la naturaleza de continuar existiendo. Se,
se solicita clamorosamente una ley que regule la creación y el funcionamiento de los parques nacionales, que hasta ese años habían seguido siendo solo los dos primeros, creados en los años 20 y nacidos por procesos extemporáneos y muy diferentes entre sí. Em, en el 1991 llega el segundo gran punto de cambio para la historia de los parques nacionales en Italia y del ambientalismo. Se emana la ley 394, específica para la creación y el funcionamiento de las áreas naturales protegidas en Italia. La ley define y regula los parques nacionales desde su nacimiento, estableciendo que deben ser instituidos por decreto del Estado y que su gestión se confía a un ente autónomo que debe tener algunos órganos fundamentales, un presidente, un consejo directivo, un director técnico y científico y una comunidad del parque en representación de los municipios. Además, la ley establece que cada parque debe tener un piano del parque, el instituto normativo que sirve para definir qué actividades están prohibidas y cuáles, y cuáles permitidas en las diversas áreas del parque. El piano sirve además para coordinar las políticas ambientales y urbanísticas locales. El principio de gestión del parque sitúa en el centro de la tutela ambiental algunas áreas definidas como core, central, y, en las cuales la tutela debe ser máxima y el acceso antrópico permitido solo para actividades de estudio, investigación y monitoreo. Alrededor de estas se desarrollan zonas definidas como buffer zone, en las cuales el acceso al ser humano está permitido de forma restringida y para desarrollo de actividades económicas como el turismo, la cría, la agricultura. En el exterior de estas últimas se encuentran las áreas dedicadas al núcleo urbano. Es posible notar una perfecta simetría, aunque especular, con el sistema de control de territorio dibujado por los granaderos durante sus entrevistas. También el movimiento ambientalista muta. A partir de los años 90 se comienza la temporada de los parques nacionales, que llegan a ser 25 en el territorio nacional. Cambia además el enfoque de la conservación. Por un lado, sobra fuerza la idea que la mejor forma de proteger la naturaleza no es una intervención activa, sino la necesidad de que el ecosistema se autorregule, implementando más bien mecanismos de rechazo. Cuando los animales silvestres se acercan demasiado al núcleo habitado de los pueblos. Nacen sistemas de defensa como cercas electrificadas para los ciervos y los lobos o las estructuras oso. Y se comienza a prestar atención al comportamiento antrópico que podría causar molestias o traer la fauna, como la gestión de la recogida de residuos. Empieza a cobrar fuerza eh, explícitamente en la última década, una estrategia de conservación llegada también a la human dimension, a la dimensión humana, y al involucramiento de las comunidades locales en las prácticas de conservación en un intento de convertir a los cuidados que viven en el parque
en una parte activa de la conservación del patrimonio naturalístico del territorio. Volvemos a las preguntas principales. Se trata de un conflicto esquismogenético observable hoy, el que observable hoy dentro del PNALM, y además se trata de un conflicto ontológico o las dos partes en juego hacen referencia en realidad a una visión del mundo común. En base al surgido de la investigación se puede afirmar que sí, el conflicto analizado tiene efectivamente carácter esquizmogenético. En particular, se adhiere la forma del conflicto esquizmogenético complementario, al que del cual dos partes tienen actitudes diferentes, pero una amplifica la otra. Las actitudes poco proclives al respecto de las reglas de los informadores críticos con el parque llevan este último a reaccionar de manera más rígida, cerrando más las posibilidades de diálogo y favoreciendo así la percepción de autoridad y de violencia institucional. Esta última aumenta y endurece a su vez la posición de quienes son críticos, llevando a un recrudecimiento constante del conflicto. Este círculo vicioso en particular se alimenta también dentro de las posiciones ganaderas, generando una competición interna por ver quién usa el lenguaje y actitudes más contrarios, polémicos y violentos hacia el parque y hacia quienes se adhieren en esta visión del mundo. Esto lleva a percibir como enemigos, incluso ganaderos que son simplemente menos críticos con el parque o que mantienen una posición de neutralidad, reconociendo en el parque un factor limitante y violento, pero también un posible factor de desarrollo económico. Finalmente, sobre la cuestión ontológica, los datos surgidos de las entrevistas demuestran en realidad que las dos visiones del mundo se adhieren en el mismo sistema ontológico, que sitúa el ser humano al centro del discurso, como único actor capaz de influir de verdad en la correcta gestión y conservación del medio ambiente. Una visión tendencialmente antropocéntrica, pero la gran diferencia entre las dos visiones es que se entiende por correcta gestión y conservación del medio ambiente. En el, en el, ca- en el caso de los ganaderos, este concepto debe estar orientado al desarrollo de las actividades antrópicas, reduciendo lo más posible el impacto de la naturaleza silvestre. En el segundo caso es lo contrario. El objeto es la conservación de la biodiversidad, intentando limitar los más posibles las actividades antrópicas. En el primer caso se evidencia una actitud de corte marcadamente colonialista por parte del ser humano sobre el medio ambiente que lo rodea. En el segundo caso, por el contrario, la actitud es profundamente decolonial, en un intento de dejar de la naturaleza el mejor espacio posible. Me he preguntado repentinamente si este conflicto es de algún modo resoluble o si está destinado, como dice Betzón, a producir fractura insalvable. No es tarea de investigador proporcionar soluciones fáciles a problemas complejos, pero considero que, como anticipó, la respuesta de Agrawal es interesante. Encontrar la capacidad de
involucrar a las comunidades locales en las actividades de tutela de la biodiversidad. Considerar a las personas que viven en la montaña no como personas a las que instruir, sino como personas a las que es obligatorio involucrar para una correcta gestión del territorio. Gracias a todos. Sí, gracias. Possono venire, possono venire qua? Ah, ok, c'è il gelato. Nada. Gracias, Flavio. Está muy interesante, la verdad que muy extenso, ¿no? Muchas cosas ahí muy para reflexionar, para pensar, muy interesante. Y bueno, una cosa así muy concreta que me ha llamado la atención también con respecto al oso, que lo tienen como un animal de trofeo, ¿no? Mm. De caza. No sé si en la investigación te has podido tener también tu percepción si sobre el oso, el lobo, es también algo parecido, algo similar, o sin embargo, con toda la cuestión romántica que se vive en Roma también con respecto a esta especie, en Italia con respecto a esta especie, ¿no? Por Rómulo y Remo, toda la historia, o más recientemente con la historia del lobo de Romeo y Julieta, el que atravesó toda la cordillera de los Alpes y se juntó con una loba y todo eso ha tenido mucha repercusión y la especie tiene como una visión más romántica en Italia. Si también se tiene por el mundo de la caza como un trofeo. Aiutami. Incrocio le interviste, tutto, è uscito fuori qualcosa sul lupo, se anche lì c'è questa visione del lupo Ok, che è più romantizzata posso rispondere in italiano? Ok, vai a rispondere in italiano. Allora, nelle mie interviste la visione del lupo è molto poco romanticizzata, e, però perché intervisto essenzialmente ganaderos. Más que nada porque las encuestas, bueno, las entrevistas fueron a ganaderos. E per questo motivo loro sono molto critici nei confronti della gestione del lupo, che ha degli aspetti molto pratici, al contrario, molto poco romantici. Que obviamente, hablando con los ganaderos, el problema, el conflicto, que los problemas que surgen son más prácticos y no bien más con romantizados. Y Sì. entonces las soluciones son más técnicas. Per contro, cioè, dall'altra parte c'è Al revés, la parte turistica toda che, la parte che turística invece tende a costruire narrazioni mitologiche e romantiche sulla questione del lupo. son más bien los turistas que ven la parte romántica del lobo y no, de vuelta, hay también ahí un conflicto en la visión eh, del animal. Sì, poi posso solo dire in più che questa visione del lupo crea un conflitto linguistico con i naturalisti qui si occupa di conservazione perché... Aspetta, ok, ok. io già me la- No, no, magari ti facevo tutto il discorso, come vuoi tu. No, que igualmente, más bien hay una visión diferente lingüística en los científicos Sì, sobre el lobo. sì, Y- perché quando si parla del lupo viene dipinto dagli scienziati come una specie a rischio di estinzione, presentando tutti i dati sui numeri, però le persone hanno a cuore non il dato generale, ma quei due esemplari che stanno lì nella valle e creano danni. E Bueno, quindi sì, sì, no, no, con tutti i grandi predatori, ma anche con gli ungulati, anche sí, con sí. tutti i O sea que selvatici. el tema que, claro, los científicos y los naturalistas, cuando presentan los datos, los presentas en manera más general y a escala nacional
pensando que son animales a riesgo de extinción, mientras a la gente que vive local le interesa a los animales que están ahí, que son los que causan los problemas, pero eso independiente, que sea lobo, que sea oso o ciervo, que son los que dañan a sus propias actividades. Grazie. ¿Eh? Sì. C'era un'altra... Hola. Bueno, primero también felicitarte por la intervención, que era muy interesante. Y como ahí ya tienes muchas cosas en el doctorado, ¿no? De historia, antropología, religión, yo quería añadirte una más, digamos, que era una posible mirada complementaria, digamos, desde la ciencia política para ver si te parece una barbaridad o no esa posible mirada, ¿no? Claro, hace 30 años, cuando se hablaba de los grandes conflictos políticos que estructuran la vida política en Europa Occidental, se explicaba que uno de ellos era el conflicto urbano-rural y se explicaba como algo en extinción, ¿no? Es algo que queda ahí en Noruega y en algún otro sitio, pero esto está desapareciendo, ¿no? En los últimos 10 años, en cambio, se ha convertido en el tema de moda, ¿no? Uno de los grandes temas de debate en comportamiento político es si este conflicto urbano-rural se está convirtiendo otra vez en central, ¿no? Entonces, claro, puede haber algo de eso aquí detrás, ¿no? O sea, en lugar de mirarlo, digamos, como conflicto en torno al territorio entre los humanos y otras especies, se puede ver como un conflicto entre humanos rurales y humanos urbanos, y la percepción de los rurales es que la defensa de los parques nacionales es una necesidad de los urbanitas, ecologistas, que están como todo el día entre atascos y coches, y entonces lo que quieren es tener esto muy bonito para poder venir a pasear el fin de semana y que les parezca algo, ¿no? Donde eso, esa es la naturaleza pura, ¿no? No contaminada, digamos, por la intervención humana, ¿no? Bueno, quería saber eso, ¿no? Si tu mirada o lo que hayas percibido a través de las entrevistas puede haber algo de eso o en absoluto, ¿no? Te lo traduco? Un pochino. Un po' ho capito, ma Allora, praticamente chiede la differenza da una vista più ecologica politica, politica ecology. Se il conflitto, più che essere tra la visione del umano e animale, è piuttosto vista da Urbano e rurale. rurale, e del fatto che magari gli urbani, cioè quelle persone che vivono nelle città, vogliono mantenere il parco nazionale per andarci a fare turismo, e il rurale che vede invece i parchi nazionali, che cioè nel senso un'altra... come un altro E quindi se hai per caso visto quest'ottica, o se pensi che comunque il conflitto si stia incrementando e centralizzando di più su questo urbano-rurale adesso, o se l'hai Sì. visto nelle interviste. Sì. En concreto, si eso tiene algo que ver con la nueva producción del RAN en el Lazio. Ok. ¿Cuáles son las partes políticas? Ok. Sì. 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 No, allora, intanto volevo dire... Guarda. Sicuramente c'è una questione, lui diceva giustamente antropologia, storia, religione, c'è anche la politica, Sì. c'è anche l'economia, per esempio, no? Come altro componente di questa tesi. E sicuramente quello che lui nota è verissimo, è una componente, cioè il conflitto umano-non umano, che in antropologia è molto... si traduce anche in un conflitto urbano-rurale sulla visione del non umano, dell'animale, perché c'è una visione anche romantica, come diceva Carlos, da una parte, e dall'altra parte invece c'è una visione molto pratica e l'ottica del not in my backyard. Ok, Sí, no? C'è questa... backyard, sí, exacto. Que sí, en el sentido que todo este aspecto, aparte de ser político, es también económico, y que sí, también desde la perspectiva de cómo está visto sobre todo el animal, el centro, que exactamente hay estas dos visiones
del urbano, que es más romántico, si quieres, y en cambio lo rural, que es más bien práctico. Y entonces el conflicto está también en esta óptica. Sì, quello che è strano no, però è rilevante secondo me, è che il parco viene, diciamo, dipinto come una componente di quell'ottica più urbanista, più urbana, diciamo così, no? Quando invece tutti i dipendenti del parco sono parte integrante della comunità. El mismo parco tiene esta dualidad porque el parco está visto, sí, más bien como urbano en ese sentido, ¿no? Con el proteccionismo y todo querido por los ciudadanos más bien urbanitas, pero en realidad todos los trabajadores son todos locales. O sea que ahí está también dualidad dentro del mismo parco, que tiene esa doble visión. Non so se ho risposto, ok? Sí. C'è una... Muchas gracias por la presentación, muy densa. Y tengo dos preguntas. Una, en términos de la parte teórica, que tienes tantas lentes teóricas, ¿cómo lo estás organizando? Una pregunta más práctica, que parece que encajan todas muy bien así, de primera vista, pero estoy pensando en tu capítulo, ¿cómo lo estás organizando? Y la segunda, parecida, que iba a preguntar algo parecido a lo que he preguntado Joan, si quieres traducir, bueno, en la dimensión rural-urbana, y también estaba pensando en la generacional. Si has visto en las comunidades ganaderas, si esas personas que están recibiendo críticas porque son más neutras o apoyan al parque, si son más jóvenes o si son, como vimos en vuestro documental, personas más mayores que están más acostumbradas a tratar con lobos y osos. Ok. Y también en el sentido de que las generaciones más jóvenes han estado más expuestas a discursos medioambientales y de emergencia climática y de la necesidad de mantener la biodiversidad. Ok. La seconda l'ho capita, la prima, quella teorica. Teorica, nel senso che ovviamente più a livello strutturale, come avevi organizzato tutte queste diverse teorie, come le stai mettendo in un filo logico, se Ok. vuoi. Allora, ok. Allora, intanto questa è una parte dell'apparato teorico, che è quella del ragionamento sul conflitto. Poi c'è tutta la questione economica da un lato e dall'altro lato patrimoniale, quindi sulle diverse declinazioni di come viene percepito il patrimonio dal campo. Sì. Non so se... Ma è in un capitolo o è attraverso, nel senso che appunto qua ci sono un sacco Questo di teorie. sostanzialmente è l'apparato teorico del capitolo che tu hai anche visto, non è il totale. Entonces, lo que presentó es más bien todo asociado a la parte de cómo se desarrolla ese capítulo que presentó, que es un capítulo y más bien sobre la parte conflictual. Después hay otros capítulos que son más bien la parte desde una perspectiva más económica y otra más Storica. histórica, obviamente, que ahora E presentó un poco de eso también, la parte histórica, para que se entienda mejor la parte del conflicto. il filologico che tiene unito tutta la teoria in realtà me lo dà il campo, nel senso che cerco di... Desde la etnografía. sì, desde esattamente. Esattamente. Questa era, non so se ho risposto. Sì, sì. Allora, sulla questione generazionale è interessante la domanda. Sicuramente sì, c'è una tendenza generazionale per cui le persone sono più anziane, tendono a essere molto chiuse e molto tendenti ad un ritorno ad un passato mitologico. Però e al contrario la parte più giovane, la componente più giovane delle comunità invece nasce anche con un approccio diverso alle questioni ambientali, no? O sea, en general, los más jóvenes sí son más los que son más abiertos porque han crecido también en un momento donde de concepto de conservación y de biodiversidad, mientras los más viejos son más cerrados y más idealizando como era. Però questa cosa non è totale, cioè ci sono porzioni
della popolazione, per cui dipende un giovane in quale ambiente culturale e sociale è cresciuto. Per cui se è un figlio di pastori molto critici nei confronti del parco, anche i ventenni hanno questo tipo di problema. Al contrario, ci sono invece gli exploit, diciamo così, no? I pastori che invece riescono in qualche modo a emanciparsi da questo discorso. Obviamente eso no es genérico, sino es más bien también intergeneracional con respecto a cómo ha crecido en su familia. O sea que también ahí hay esos que siempre fueron críticos y entonces también los jóvenes de de esas familias también siguen siendo muy críticos y los otros que quizás fueron más revolucionarios desde entonces, que lo ven con una óptica differente ellos mismos y ahora. Qualcosa che aveva chiesto Joan e che non avevi risposto, questa differenza dei laziali, del Sì, è fatto vero. che è stato bloccato lì il Allora. piano del parco e se quello che chiedeva era rispetto, magari anche qui nel contesto degli agricoltori, Sì. la parte politica, nel senso se c'è un gioco Sì. Allora, destra-sinistra. Sì, ok. Allora, intanto queste proteste, nel mio caso, hanno coinciso, sono diventate un fenomeno, non so se si dice globale, no? Dal globale al locale, perché hanno coinciso con la protesta dei trattori in tutta Europa per il rinnovo della PAC. La PAC europea in questo caso ha un'influenza enorme perché tiene in vita le aziende, che altrimenti morirebbero in un contesto così. Questa è una prima cosa da dire, se Sí, vuoi. que justo cuando él empezó su doctorado y todo, justo coincidió con que lo vimos todavía también acá, Sì. con el cambio de la PAC y que entonces todos los agricultores, ganaderos empezaron a Sì. protestar. Quindi, Y diciamo, esto entonces es europeo en ese sentido. la componente politica delle persone che sono cioè che sono favorevoli, diciamo, a un ritorno, no? Così mitologico, sono tutte quante di estrema destra o di destra, ok? C'è una correlazione quasi totale, diciamo così. Que todos los ganaderos que están en contra y que idealizan lo que era y esto son de derecha y extrema derecha. Per questo motivo, tra le mie fonti di bibliografia c'è il concetto che parla di invenzione della tradizione, perché La c'è un invención uso. de la tradición viene de este aspecto Sì, c'è un utilizzo politico della tradizione e tra l'altro, nonostante questo, tutte le persone che io ho sentito sono molto deluse dal comportamento, nonostante la destra sia al governo, sono molto deluse dal comportamento di destra. Questo sempre immaginavo, però insomma, ecco, questo è un po'. Pero en el sentido de que exactamente el utilizo de una de las teorías que puso, que es de la invención de la tradición, es el utilizo Politico. desde la perspectiva, sobre todo de la derecha, en esto del volver a como era. Dicho eso, igualmente, asimismo, hoy día, aunque en el gobierno esté la derecha, no están satisfechos. E sul Lazio? Sì, è normale, credo che è normale. Sul Lazio, allora, non, coloro che hanno protestato per il piano del parco hanno protestato anche sotto le sedi di tutte e tre le regioni, quando era in fase di approvazione. Adesso non si sa bene perché non è ancora stato approvato il piano del parco, perché sono ormai 3 anni, quasi 3 anni che è fermo lì. Credo che c'è stato sicuramente, questo processo ha attraversato le elezioni regionali, quindi le giunte delle tre regioni sono state cambiate, quindi ci sono delle lungaggini burocratiche. Non sono sicuro che però questa lentezza sia correlata al conflitto. Ok. Que en realidad desde que se propuso el piano del parco, este plan del parque de la aprobación, todas las comunidades autónomas, o sea, la Abruzzo, el Molise y el Lazio, las tres inicialmente fueron en contra.
pero no se entiende todavía por qué en la parte laziale Sí. del Lazio siguen. Una posible causa es porque haya habido diferentes cambios políticos administrativos a diferentes niveles en que lo han parado cada vez. Entonces es más un proceso lento, burocrático, que no más bien que siguen en contra en este momento. ¿Ven? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quando andata? A un certo punto la stanchezza mi ha giocato brutti scherzi con la lettura, però